Mi nombre es Gemma Puente, soy artista multidisciplinar y conservadora restauradora de bienes culturales. Mi trabajo en los últimos años ha estado bastante diversificado, desde la creación de obras pictóricas de formato más clásico, como intervención mural, intervención textil, instalaciones en el espacio público, etc. Pero mi vinculación con este proyecto, con el proyecto de Signao, viene desde el principio con la creación de recursos audiovisuales. Y además, ahora con la incorporación del Virtual Loom, puedo decir que soy la primera artista en testear este programa y ver qué beneficios puede aportar a los artistas y diseñadores en sus procesos creativos. El telar virtual es un programa que nos va a permitir poder interactuar y navegar por distintos tipos de tejidos y formas de trabajar la tejeduría artesanalmente. ¿Esto qué significa? Pues que a partir del Virtual Loom se pueden acceder a los distintos tipos de formas de trabajar los textiles, poder interactuar, modificar variaciones y visualizar en tiempo real, en 3 dimensiones, cómo van siendo todas estas modificaciones que vamos realizando. Además nos permite poder cargar nuestras propias imágenes y diseños y ver cómo serían estos diseños traspasados a formas de trabajar el tejido de forma artesanal, cómo sería si lo traspasáramos a formas bordadas, etc. Para un artista o un diseñador nos permite poder visualizar en 3 dimensiones cómo serían nuestros propios diseños si los fuéramos a realizar en un tapiz, una tela bordada, etc. Ahora os voy a enseñar un ejemplo con una de mis ilustraciones para que veáis cómo sería esta forma de trabajar. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo sería aplicar el Virtual Loom a una de mis ilustraciones. Yo he escogido esta, que es una versión que hice del Rapto de Europa de Simone Bouet y que también hice en formato textil, que os voy a enseñar cómo quedaba. Así que ahora veríamos cómo sería si lo pasáramos a tejeduría artesanal. Yo lo que voy a hacer es cargar la imagen que tenemos aquí, así que le voy a dar a cargar, la tengo aquí preparada y la subo, ¿vale? Le doy a siguiente y ahora lo que nos sale pues sería para que nosotros modificáramos los parámetros, ¿vale? Yo la voy a dejar pues así más o menos, que es lo más fiel a la ilustración. Y ahora lo que podemos es modificar esta serie de parámetros. Pues si queremos esta o espolín, lampaz. Yo me voy a quedar con este y vamos a ver pues cómo se quedaría. ¿Ves? Este sería con esta técnica. Vamos a cambiar la técnica, vamos a pasar un espolín de 5. Vamos a darle 7 a ver. Vale. Ahora le doy a siguiente y pues vamos a ver cómo se quedaría. Voy a modificar algunos parámetros y ahora voy a generar el 3D. De esta forma podemos ver cómo se iría construyendo la trama y la urdimbre con los diferentes motivos que representan la ilustración y cuál sería el aspecto final si esto se llegara a realizar en tejeduría. Vale, algo que no había comentado es este botón de aquí. Vale, si nos fijamos en este botón de aquí, lo que esto nos permite es generar un archivo STL y esto significa poder generar un archivo con este relieve y esta forma de trabajar para que se pudiera transportar a una impresora 3D e imprimir el diseño. De esta forma podemos, además de ver cómo sería el diseño en tejeduría, poder realizar el mismo diseño en impresión 3D. Bueno, como hemos podido comprobar, el Virtual Loom, el telar virtual, nos ofrece una amplia sección de posibilidades y además una de las más importantes, que hasta ahora no habíamos incidido en ella, es la generación de archivos STL. Esto, como hemos dicho, nos permite poder pasar nuestros archivos a una impresora
como la que yo tengo aquí, una impresora 3D doméstica, y poder imprimir nuestros diseños, imprimir los diseños que están subidos en la base de datos, etc. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos permite poder visualizar, poder tocar en 3 dimensiones cómo serían estos diseños. Y además, una cosa bastante importante para tener en cuenta es que de esta forma se pueden imprimir los distintos tipos de tejer antiguos y explicar a las personas con dificultades cómo son este tipo de tejidos, que los puedan tocar, etc. También a los niños para que entiendan pues, cómo se van creando la tejeduría, etc. Y es una forma también de acercar el patrimonio textil a pues, toda la diversidad de las personas. Y bueno, espero que os haya gustado y os animo a que interactuéis con él, a que participéis en el proyecto. Y bueno, como os había dicho antes, también soy conservadora restauradora y ahora os voy a hablar un poquito de cuál es mi opinión sobre este proyecto desde el punto de vista de la conservación. Como os había dicho, también soy conservadora restauradora de bienes culturales y os voy a hablar un poquito sobre cuál es mi opinión sobre este proyecto, qué son aquellos beneficios que puede aportar Silk-Now y el telar virtual al patrimonio textil. El patrimonio textil parece que sea un descubrimiento actual, pero es porque siempre ha estado relegado a un segundo plano. Ha estado considerado a lo largo de la historia como una de las artes aplicadas y no ha tenido la importancia hasta este momento en el cual se está empezando a considerar el patrimonio textil como patrimonio etnográfico de la cultura del ser humano. Para que se pueda producir activación patrimonial en torno a, por ejemplo, una forma de trabajar la tejeduría, etc., lo que hay que hacer es identificarla, registrarla y archivarla. De esta forma, Silk-Now lo que pretende es hacer una base de datos a gran escala donde poder registrar todas aquellas formas de trabajar, todos aquellos tejidos que conforman el patrimonio textil, y además, al ser una base de datos abierta, lo que permite es que podamos ir incorporando nuevos textiles, nuevas formas de trabajar de diferentes partes del mundo. De esta forma se ha creado una base de datos abierta que permite conservar el patrimonio textil y además pues, poder ser una herramienta útil para diseñadores, para artistas, para todo aquel que esté implicado en el patrimonio textil y quiera indagar un poquito más.